Así que trataré de ser lo más preciso posible, pero sin duda me gustaría comenzar diciendo que esto que vamos a presentar es parte de un trabajo colectivo que se ha venido asumiendo desde este año y que por lo tanto no puedo dejar de mencionar aquí a la profesora Cecilia Bortell y a los estudiantes Marcelo Naranjo y Luciano Silva, quienes son los que hemos emprendido a estudiar un campo que en Chile es poco estudiado. Me refiero básicamente al problema de las revistas de izquierda, revistas culturales que, digamos, ocupen ese espacio temporal que va de los 60 hasta el 73. Ese es, digamos, el objetivo. Y por lo tanto nos encontramos con una gran cantidad de materiales. En Chile hay mucha producción revisteril, por decirlo de alguna forma. A propósito, eso hay otra cosa, ¿no? Sí, bueno, pero es una forma de decir, ustedes me entienden. Y que por lo tanto hay una gran cantidad de material, hay muchas revistas, y en ese sentido, ocupando una metáfora, ¿no?, es muy selvático ese campo de estudio. Y que nosotros queremos, digamos, vincularlo a eso, a una perspectiva, un enfoque preciso, que es el enfoque de la historia intelectual. En ese sentido, nuestro taller se ha denominado como tal, taller de historia intelectual. Y luego también aludir que esta actividad también se enmarca dentro de la celebración o de la conmemoración de los 50 años del ISLE Capital, un libro, digamos, también de Paul Marx, que son textos canónicos, digamos, ahora para todo el lector de Althusser, y que tuvo alta implicancia. Y por ahí, y me voy acercando a lo que queremos trabajar, es a propósito de que es Martha Harling, ¿no?, ya se ha mencionado mucho a ella, quien traduce en 1967 estos dos textos, o sea, el 67 el ISLE para leer la Capital, la traducción, y luego Paul Marx lo traduce en el 69 con la Revolución Teórica de Marx. Y por lo tanto, Martha Harling se presenta como una figura importante desde ya esa perspectiva. Luego también tiene importancia, y eso es lo que nosotros vamos a tocar, a propósito de que ella publica un libro que ustedes verán que está proyectado en ese lugar, que se llama Los conceptos elementales del materialismo histórico. Esta edición tiene importancia por varias cosas. Primero, porque circula por toda Latinoamérica, con una gran cantidad de ediciones. Al 2005 hay algo así como 69 ediciones. Ya al 70, este texto se publica al 68, ya al 71 habían 6 ediciones, reediciones, y también habría que considerar que es un texto que se publica en Nicaragua, en Perú, en Bélgica. En Bélgica tiene 2 reediciones, en Australia tiene 1 edición, en Brasil tiene 2 reediciones, en Portugal tiene 1, y en Grecia, en el año 99, digamos, también se considera, ¿no? Entonces, desde ahí, nosotros vamos a experimentar, o sea, a abordar este campo con un título que va a ser también transmitido en el CEDINSI, en la quincena de noviembre, que va a llamarse Martha Harnecker y el marxismo pedagógico, itinerario del pensamiento de Martha Harnecker en la revista Punto Final en Chile, 1969, 1967 y 1969. O sea, en principio, ¿no?, ya lo dice el título, se ha puesto, ¿no?, hay una discusión que hemos dado, digamos, con los compañeros argentinos, mexicanos, a propósito de la significancia de este texto y del lugar que ocupa la Martha Harnecker en la discusión, digamos, del pensamiento althusseriano. Rápidamente uno podría decir que es importantísimo el lugar que ocupa la Martha Harnecker. Entonces, en una entrevista realizada por Néstor Kogan en la década de los 90, Martha Harnecker va a afirmar que mientras estaba estudiando a Marx y a los marxistas franceses en París, realizó un esfuerzo pedagógico enviando artículos a la revista chilena Punto Final. La escritura de estos artículos pedagógicos y su posterior publicación tenía como objetivo divulgar el marxismo que se estaba desarrollando en Francia
al alero de Louis Althusser, pero restándole a ese marxismo althuseriano, cito, el lenguaje teórico y hermético que los autores franceses detentarían. Esta es una entrevista que está disponible también y que te marca, ¿no? Es una cosa, por ahí el título de Lille Capital, que se traduce en Paralel Capital, también tiene esta obsesión o este desafío de la Martha Haneke por construir un marxismo althusseriano. Y por ahí también habría que buscar, lo conversábamos antes con los compañeros, a propósito de cuál, digamos, qué lugar ocupa Althusser, la figura del mismo Althusser, en este tipo de desafío. Y bueno, y por lo tanto entra también en escena este problema que es la revista Punto Final. O sea, en el 67 se publica Paralel Capital, la traducción de Lille Capital, y en el 68 se publica Los conceptos elementales del materialismo histórico. Sin embargo, uno puede pensar que los artículos pedagógicos y de divulgación escritos por Martha Haneke en la revista Punto Final deben ser comprendidos como los capítulos anteriores a la publicación de los conceptos elementales del materialismo histórico. Publicados en diferentes secciones, los artículos enviados desde Francia pueden explicar cómo el pensamiento, las concepciones y el énfasis que le da Martha Haneke a su entusiasmo por el marxismo adquirido en Francia va delimitando los posteriores éxitos editoriales que la autora desarrolló en Chile y en Latinoamérica, bueno, y también en Europa, ¿no? Se trata entonces de poder explicar cómo el marxismo que estudiará Martha Haneke en Francia irá delineándose y tomando sentido en estos primeros escritos publicados en la revista Punto Final, poniendo en evidencia los diferentes momentos, los silencios y los giros que la autora irá produciendo, exponiendo ante los lectores chilenos los primeros indicios de su libro fundamental, los conceptos elementales. Por ahí nosotros seguimos haciendo un trabajo más bien heurístico, como lo decíamos, ¿no? La recopilación de materiales, digamos, es constituyente de un paréntesis. Digo Claudio, lo pueden ir a buscar. Perdón. Entonces, como tal, sigue siendo un trabajo holístico, estamos recopilando todavía los materiales, sin embargo, nos gustaría presentar al menos dos problemas. El primero, ¿no?, es que la Martha Haneke tendrá un interés en cuanto que publica estos artículos en Punto Final con un seudónimo. Entonces, desde el 21 de noviembre de 1967 hasta el 28 de octubre de 1969, todos los martes, cada 15 días, en la revista Punto Final, comenzó a aparecer en la sección Teoría una serie de artículos que estaban dedicados a explicar diversos conceptos que se derivan de la teoría marxiana. Estos artículos tenían la firma enigmática de un seudónimo que ocultaba el verdadero nombre de la autora responsable de instalar las versiones pedagógicas de los conceptos a explicar. Esta intervención con seudónimo no dejó de tener resonancias y conjeturas acerca del verdadero nombre de quien escribía esos artículos. Cito, ¿no? Cuando estaba en Francia en 1966, Martha Haneke empezó a enviar los artículos que servirían de base a sus conceptos elementales del materialismo histórico. Eran publicados con un seudónimo en la revista Punto Final, vocero de la lucha revolucionaria en América Latina. Ellos llamaban la atención inmediatamente. ¿Quién los redactaba? Curiosamente, algunos me lo atribuyeron. Luego se reveló su nombre, Martha Haneke, discípula preferida del filósofo marxista más conocido, Louis Althusser. Esta cita, ¿no?, es de Teotonio de Santo, que interviene en un libro algo pretencioso, ¿no?, que se llama Martha Haneke, un tesoro internacional. Martha Haneke tiene sus caprichos, ¿no? Ya, digamos, esta cita establece dos problemas, ¿no? El problema primero del impacto de esos artículos con seudónimo,
Y luego también el lugar de revista Punto Final, en esta idea que Antonio dos Santos llama vocero de la lucha revolucionaria. O sea, por ahí el Punto Final no lo vamos a saltar en este momento, pero tiene una impronta y tiene momentos que son, sin embargo, bastante relevantes. La figura, por ejemplo, de Regis Debray en un Punto Final impactante, es casi un ídolo, digamos, ¿no? Entonces, estos artículos que fueron atribuidos en un comienzo a Teotonio dos Santos tenían el seudónimo de Neva y que, tal como lo indica el autor, tuvieron un alto impacto en el panorama de la izquierda chilena de la década de los 60. Neva es el seudónimo de Marta Harnecker. Ahí también hay otro problema por develar qué es lo que es Neva. O sea, es interesante que aún en el 68 que publica los conceptos elementales, sin embargo sigue actuando como Neva. O sea, ahí y por ahí uno podría pensar, ¿no? El lugar del seudónimo, que en Punto Final es bastante, es bastante común. Tiene una cosa que también tiene mucha relevancia historiográfica, diríamos. También, ¿no? O sea, la clandestinidad es posible y ya se había vivido desde antes. Entonces, tal como hemos podido constatar, el enigma de la autoría de los textos fue resuelto años después en una reseña que la misma revista Punto Final publicará en la segunda edición de los conceptos elementales del materialismo histórico. Y aquí una cita, digamos, de un documento. El documento está allí, pero como estamos a falta de tiempo. La cita dice: he aquí un libro de importancia fundamental. La referencia es a la segunda o la sexta edición de los conceptos elementales del materialismo histórico. Dice: he aquí un libro de importancia fundamental para los estudiosos de la teoría revolucionaria y de ayuda para todo el que quiera iniciar el estudio de la línea, parte primordial que es el materialismo histórico. Su autora, Marta Harnecker, es una chilena discípula del filósofo marxista francés Louis Althusser en la École Normale de París, que mientras desarrolló su estudio en la capital francesa colaboró en Punto Final, popularizando el seudónimo de Neva en nuestra sección Tribuna Ideológica, donde abordó con estilo pedagógico notable, nuevamente, el problema de lo pedagógico, y un rigor científico indiscutible las tesis de los pensadores clásicos del marxismo. Esta cita está, este descubrimiento que es descubrimiento de Luciano Silva, está en una sección, un suplemento, la edición de Punto Final llamada Documento, en 1970. Entonces resulta interesante reconocer que el proyecto pedagógico desarrollado posteriormente por Marta Harnecker, con un alto éxito e impacto editorial, tiene en su inicio una escritura que oculta su nombre propio, ocultamiento que debe ser explicado en relación a la situación histórica que se está desenvolviendo en el contexto político-cultural chileno. De esta manera es posible constatar que estos textos deben ser pensados como, cito, ¿no?, acontecimientos, e incluso cuando parecen negarlo, como parte del mundo social, de la vida humana y, por supuesto, de momentos históricos en los que se sitúan y se interpretan. Esa es la parte de Edward Said. Como parte del mundo social, los textos que llevan la marca de Neva sobrepasan la subjetividad de la propia autora y se enmarcan las relaciones intelectuales históricamente determinadas, en donde interactúan con diferentes relaciones discursivas dentro de la red cultural de las que ellas son parte. En este sentido, se hace necesario poder explicar el carácter de estos textos mediante lo que Bastién denominará el acontecimiento social de la interacción discursiva. Y voy a citar a Bastién, ¿no? Una actuación discursiva impresa es también un elemento de la comunicación discursiva. Como tal, se discute en un diálogo directo y vivo, pero además, esta comunicación discursiva está orientada hacia una percepción activa, relacionada con una elaboración y con la réplica interna, así como una reacción impresa, organizada en las más diversas formas, creada a propósito de una esfera dada de la comunicación. Reseñas, exposiciones, críticas que determinan la influencia sobre trabajos posteriores, etc. Además, una semejante actuación discursiva está orientada hacia las actuaciones anteriores en la misma esfera, del mismo autor o de otros,
y parte de un determinado estado de un problema científico o un estilo artístico. Así pues, una actuación discursiva participa en una discusión ideológica a gran escala. Responde a algo, algo rechaza, algo está afirmando, anticipa las posibles respuestas y refutaciones, busca apoyo, etc. Hasta ahí la cita de Bastián, que está en El marxismo y la filosofía del lenguaje. Entonces, como elemento de la emoción discursiva, estos textos y sus seudónimos deben ser comprendidos como parte constitutiva de esa discusión ideológica a gran escala, para poder establecer en su estilo cuáles son las orientaciones que va a ir definiendo en un momento determinado. Desde esta perspectiva, el seudónimo Neva y sus textos es parte de una actuación discursiva que debe ser integrada a la totalidad del texto en cuanto que responde, rechaza, afirma, anticipa, etc., a una esfera específica de la comunicación. Claro, lejos estamos aquí de poder, por problemas de tiempo, vamos a terminar de dar respuesta a estos detalles. Pero lo que quisiésemos establecer o plantear más acabadamente como tal, y aquí con Marcelo, Trujillo, estamos sosteniendo que hay que avanzar a un trabajo a gran escala para poder dilucidar, ¿no?, esta discusión ideológica a gran escala. Y por ahí el texto de Marta Hanekel, a propósito de la recepción del Althusser en estos textos, es sumamente relevante. También es relevante sostener que, a pesar que esté lleno de althuserianismo, los textos publicados, Althusser es nombrado, digamos, 5 veces durante 3 años. Y los textos que están, digamos, mucho más en la voz o la escritura de estos textos son siempre Marx, Engels, ¿no?, Bukharin, y sigue siendo marginal entonces la presencia de Althusser, cosa que también resulta curioso. Pero sin embargo, y para concluir, establecemos que estos textos deben seguir siendo explicados histórica y socialmente, ¿no?, más acabadamente, y que por lo tanto en este momento nos hemos delimitado en establecer la afiliación que existe entre Neva y Marta Hanekel y el carácter pedagógico de los textos publicados por Punto Final. Sin embargo, se debe avanzar a entender estos textos en una red discursiva que haga inteligible el carácter político de estos textos. Preliminarmente nos atrevemos a sostener que estos textos van siendo elaborados considerando las intervenciones que están presentes en los diferentes puntos o los diferentes números de Punto Final. O sea, la idea, claro, es que si lo pensamos como una compilación de textos, los conceptos elementales también pierden el carácter, digamos, de libro, como de quien escribe un libro de principio a final. Y por lo tanto también tendría estaría ese marcado acento del carácter manualístico, ¿no? No hay que olvidar, ¿no?, que el texto de los conceptos elementales del materialismo histórico desde el principio fueron acusados de lesa althusseriana. Es un crimen de lesa althusserianidad, ¿no? Y por lo tanto habría que ir como volver a ese texto, porque claro, si lo situamos como tal, como artículos que están publicados en una revista, también podríamos decir que estos textos son textos que van a ir estableciéndose en diferentes disputas discursivas. O sea, serían textos de intervención. O sea, también los conceptos elementales son un libro, también un texto de intervención. Bueno, eso hay que seguir explicando, ¿no? Es decir, dejo de ser pensados como textos que se abstraen en el horizonte definido del althusserianismo de Marta Hanekel. Estos textos estarían insertos para intervenir en la problemática definida de la segunda mitad de la década de 1960. Esta consideración entonces permite reinterpretar el libro en los conceptos elementales del materialismo histórico. Aun cuando el libro mencionado supera el ámbito de estos artículos, es interesante constatar que compila los artículos antes publicados en Punto Final. Desde esta perspectiva, los conceptos elementales del materialismo histórico podría ser pensado como una compilación aumentada de los artículos presentados en Punto Final. ¿Por qué tanto énfasis? Porque, claro, uno diría, estos artículos están copiados y pegados y aumentados, pero están completos de pe a pa en diferentes secciones del texto.
Y por supuesto el seudónimo Neva presenta otro horizonte de problemas que debe ser explicado. Primero porque resulta interesante preguntar sobre las motivaciones intelectuales que propician la posibilidad de que Marta Haneke comience sus intervenciones ocultando su nombre. Luego, porque debe ser explicado qué permite que Marta Haneke abandone el seudónimo y los conceptos elementales del materialismo histórico. Bueno, y para finalizar, no hay que más que constatar que esto se presenta como un desafío, que la historia intelectual en Chile es poco y nada considerada, y que por lo tanto hay que seguir trabajando en ese ámbito. Muchas gracias.